hablar sobre este asesino en serie, John Wayne Gacy, que acaba de tener una serie documental en Netflix que me parece que se llama Las cintas de John Wayne Gacy. Ya había tenido como otros documentales, es un personaje como muy famoso por esta caracterización de Pogo el payaso, asesino en serie que asesinó y violó a al menos, de los que se saben, 33 personas. Eh, y bueno, toda una serie de cosas horribles que por ahí sucedieron, ¿no? Que también hay como toda esta atmósfera. Entonces, pues, ¿qué les pareció primero el documental? En cuestión de la serie, me llama mucho la atención esto de que se les esté dando por esta cuestión de las cintas, ¿no? A John Wayne Gacy, a Ted Bundy, como que este foco a su voz, a lo que ellos puedan decir de sí mismos. No sé cómo tomarlo, de alguna parte es como, siento que de alguna forma los reivindica el decir que no mostrar solamente lo que hicieron, sino lo que ellos dicen sobre lo que hicieron, la forma en cómo se expresan de las personas, no sé si tanto, o sea, pienso que de alguna forma les pone todavía más atención, quizá, o más privilegio todavía que el que de por sí ya tenían, que no sé por qué hay gente que le parece súper atractivo, ¿no? Hablar de los, aquí estamos, hablar de los asesinos seriales, pero no solamente hablar de ellos, sino ponerlos como personas para seguir. Se hacen estos clubs de fans como si fueran estrellas de rock y todo no sé, como una adoración alrededor de ellos. Y pienso que estas cintas de alguna manera les ayudan todavía a que sea más poderoso porque los están escuchando pues su discurso respecto a lo que hicieron. Y eso me llama la atención en cuestión de los, pues sí, de los asesinos y de los delincuentes. Por otro lado, pues también te ayuda a saber un poquito más allá de la acción en sí, ¿no? Las cosas, la forma en que se refiere a sus víctimas siempre me pareció como bien, al estarlo escuchando como muy, muy despectivo, ¿no? De hablar de ellos directamente como objetos, de que fuiste a la tienda, los compraste, entonces son tuyos. También cuando habla de él como payaso, y de por sí hay mucha gente que no nos gusta mucho los payasos, y él de, pues ya disfrazado, en primera tengo aprobación popular, y en segunda puedo hacer cosas que no me atrevería y que no me dejarían hacer, ¿no? Como manosear mujeres, intimidar niños, y esto es algo súper interesante que te habla de él, ¿no? De su forma en cómo se muestra y de la máscara que está poniendo o que ponía ante la sociedad. Eso, para empezar, creo que es lo que me llama más rápido la atención. A mí también me llama mucho la atención cómo, en términos, digámoslo, por cierto, de cierta manera llamarlos mercantiles, pues la serie como tal, ¿no? Como todo lo que va sacando Netflix, no tiene una función de entretener, de ser consumida por un público, de tener una audiencia que la atrape, ¿no? Obviamente, pues así como puede haber series que no fueron muy populares o películas, tendríamos otras que pues tendrían esta característica de ser populares, ¿no? De ser llamativas y demás, ¿no? Eh, y lo interesante es justamente eso, ¿no? El hecho de que se haga una serie o película, no solo en este caso de Gacy, ¿no? Tenemos, creo que hay dos películas de Ted Bundy, eh, um, series o este libro por ahí, ¿no? Muy interesante de un caníbal mexicano. Y el hecho de que estas publicaciones, bueno, de que este material sea público y que exista gente que lo consume, pues obviamente habla mucho de que hay un mercado para eso, ¿no? Desde que se ponía hace mucho de moda, ¿no? Bueno, no hace mucho, ¿no? Toda esta situación como que de la deep web, de los niveles así como que de ciertos productos ilegales o de ciertos videos de características muy fuertes, ¿no? Pues llama mucho la atención que sea ahí para consumir esto, ¿no? Para adentrarse, independientemente de cuál sea el interés, ¿no? Científico, académico o pues simplemente en aspecto de pasar una tarde, ¿no? Pero se consume, ¿no? Que es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Que llama, que convoca, ¿no? No ver una película de terror casi, casi, ¿no? Te vas a espantar, pero al mismo tiempo sabes que atrapa, ¿no? Que hay algo ahí que seduce sobre eso, ¿no?
Eh, Otras series que pues también hasta cierto punto como que vanaglorian la idea de criminal, ¿no? Como esta idea de ver a narcotraficantes grandes, casi casi como héroes del pueblo, ¿no? Como de la suerte de Robin Hood, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Y intentando darle un papel protagónico también en un sentido como de cierto acto bondadoso por parte de ellos, ¿no? A sabiendas de que pues la economía que se recibe ahí pues no es para nada por algo bueno, ¿no? Em, pero sí creo que, bueno, de manera general, así como introductoria, me llama también mucho la atención eso, ¿no? La seducción que provoca este tipo de temas, ¿no? El hecho de que hay un público grande que lo consume, ¿no? Y que llama mucho la atención en general. Yo Ajá. quería comentar que, por ejemplo, en relación a lo que comenta Débora, de que se le da la voz, ¿no? En esta serie. Justamente eso es lo que yo extrañé de la serie. O sea, porque sí hay fragmentos, ¿no? De sus grabaciones, de su voz, pero todo está narrado básicamente desde la perspectiva pues de los policías, el abogado, todo eso, ¿no? Y después de la serie, pues bueno, me puse a buscar otras cosas. Hay una entrevista ya en los 80, o sea, ya no tenía posibilidad Gacy de apelar, estuvo como 14 años prolongando o más bien retardando su ejecución con una serie de apelaciones, pero esta entrevista surge cuando ya no tenía, o sea, ya no había más, ya no había más que hacer, y ahí me parece interesante el hecho de que, o sea, gradualmente, o sea, cada vez se iba quitando la responsabilidad de más y más asesinatos, ¿no? Ahí se escucha algo de su voz, ¿no? Que independientemente de lo horrible y lo que sea que haya hecho, pero también otra cosa que me llamó la atención es que después en estos días me puse a ver la película esta de Lars von Trier, La casa que ya construyó, que es sobre un asesino serial. Y esto lo menciono porque en esa película narra sus asesinatos como casi, o sea, está siempre este discurso paralelo con el arte, como si fuera, no, bueno, es que hay un detalle, una atención a los detalles, se va perfeccionando, y de hecho está pues la música constantemente atrás, ¿no? De esta interpretación de Glenn Gould, de la partita de Bach. O sea, está como este discurso paralelo y lo menciono porque como decía, independientemente de lo horrible de lo que haya hecho, de estos 33 que se le descubrieron, que los hizo él, que se probó y que los confesó. Pero me pregunto, bueno, en términos, entre comillas, creativos, ¿qué era lo que estaba haciendo? O sea, ¿por qué escogía la manera como lo hacía? ¿Por qué lo hacía así? Por qué mantenerlos en su casa? ¿No? O sea, todo eso que nos dice de esta persona tomando en cuenta pues sus antecedentes que al menos que nos dejan saber, ¿no? Antecedentes de violencia del padre contra él, cosas así. Eso es lo que, como que lo que me queda en la mente ahí que se me hace interesante preguntarme a mí, al menos por eso, o sea, en un sentido, otra vez entre comillas, creativo. O sea, ¿qué era lo que estaba creando, por decirlo así? ¿No? Pues bueno, esa voz que yo sí extrañé en la serie, ¿no? Yo también coincido con esa parte, ¿no? Como de que yo esperaba, cuando dicen las cintas de John Wayne Gacy, pensé que precisamente pasarían como fragmentos más completos de la conversación que tiene John Wayne Gacy, incluso ahí te dicen cuántas horas de grabación tuvieron, y en realidad lo que te presentan son unos cuantos minutos que confirman, ¿no? Cierta narrativa de los policías o algo, ¿no? O sea, el policía dice, entonces John Wayne Gacy no tenía respeto por ninguna persona, ¿no? Y entonces aparecía inmediatamente una parte de la entrevista en la que John Wayne Gacy decía eso. Que en sí mismo no me parece del todo mal, es decir, hay como sacar cosas de lo que dice Gacy, que efectivamente fueron así, mostrar esos detalles, ¿no? Y desde luego tampoco podrían presentarnos toda la conversación, ¿no? A menos no en una serie documental, eh, pero sí,
sí me hubiera gustado, igual coincido con Edgar, ¿no? O sea, sí me hubiera gustado un poco más el escucharlo a él. Creo que habría que, aunque sé que puede sonar raro, creo que habría que darle un lugar, ¿no? A esa voz, a esa historia que él cuenta, etcétera. No para justificarlo, ni para decir pobrecito de él, miren lo pobrecito que vivió, o él tiene la razón, él es inocente, etcétera, ni para tener como cierta condescendencia, compasión, etcétera, pero sí como para darle un lugar a esa voz, ¿no? Que desde luego, como dice Edgar, o sea, no deja de decirnos algo de lo que sucedió ahí, ¿no? Porque también me parece, y eso es algo que tampoco me gustó mucho de la serie, eh, que también hay como una cierta metafísica del mal ahí, ¿no? O sea, cuando habla John Wayne Gacy, ponen la música de terror así, ambiente, como si estuviera hablando alguna criatura demoníaca o algo así, ¿no? Y en realidad, pues está hablando un tipo que si te pones a escucharlo, tiene como estos problemas. Yo no dejaba de escuchar compulsión a la repetición, compulsión a la repetición, compulsión a la repetición, ¿no? O sea, el padre lo maltrata en el sótano, le dice se la vive diciéndole que es un payaso, que es un tonto, que no sirve para nada, que cualquier error, por mínimo que sea, tiene un castigo terrible, ¿no? Y él decía como que él sentía que estaba muriéndose en el sótano, ¿no? Y después, curiosamente, las víctimas, los cadáveres, los esconden en el sótano. E incluso a mí me gustó mucho esta interpretación que hace el psiquiatra, ¿no? Que dice, o sea, él de cierta manera al enterrarlos se está enterrando a sí mismo, o sea, está siendo ahora el padre que lo mata, que lo humilla, que lo sobaja, ¿no? Y que lo deja enterrado ahí en el sótano. Solo que, bueno, comprendemos que la compulsión a la repetición hace pasar esto que en un primer lugar era pasivo a una cuestión activa, ¿no? El sujeto que vive una situación traumática pasiva la repite siendo él el agente activo que provoca la repetición, ¿no? Y también nos daría a pensar que sí hay algo del placer ahí que se juega, pero en los asesinatos y todo, pero también hay más allá del principio de placer que motiva estos actos y que por ahí es donde tendríamos que buscarlo. Y me parece que toda esta metafísica del mal que se construye alrededor no permite ver eso, ¿no? O sea, no, como que te lo presentan como un monstruo, como una bestia, sin sentimientos, etcétera, cuando en realidad me parece que lo que se está jugando es otra cosa, ¿no? Esta idea de yo no tuve el control cuando era niño y entonces ahora tengo el control sobre mis víctimas, y sobre todo, ¿no? Y también llama la atención, como mencionaba Débora, ¿no? Eh, a mí me llamaba mucho la atención que no deja de hablar de él y de cómo lo vivió él y de cómo yo, o sea, como esta presencia tan fuerte del yo, incluso cuando está hablando de las víctimas, ¿no? Como si las víctimas fueran nuevamente esta extensión de él y no fueran tomados como un otro. También a mí me llamó mucho la atención esta parte que menciona Débora eh, de los objetos. Pues, yo los contraté, que curiosamente eran jóvenes homosexuales, ¿no? Que también de cierta manera reflejan algo de él, etcétera, y yo los utilizo como un objeto o como a mí se me plazca, ¿no? Eso. Pensando, perdón, en lo que estabas diciendo, o en los dos, creo que trató Netflix esta vez de ser un poco equilibrado, porque las cintas de Ted Bundy, que la serie es mucho más larga, sí se le dejó hablar mucho más. Y en esto, de hecho, me causa un poco de conflicto porque varias personas que fueron familiares de víctimas de este cuate de fuego, dicen como, es que se le da mucha importancia a él, se le pone mucho foco a él y parece que no importa lo que nosotros sintamos, él se vuelve el protagonista de esto. Entonces creo que por eso fue que le dieron menos voz en esta serie, al menos, como para equilibrar la situación. No, eso me causa un conflicto, o sea, ahora sí que lo digo con toda sinceridad, hasta yo entiendo que tiene que haber un espacio para darles voz, pero sí creo que le hace falta en este mundo en este mundo que se ha entronizado tanto y que se le ha dado tanta protagonismo a los delincuentes, más voz a las víctimas, ¿no? Por ese lado. Por otro,
pensando lo que decía Edgar de esta proposición como de artístico, lo primero que pensé, pues, ¿cuál artístico? No, yo no veo ninguna cuestión artística que estuviera buscando este cuate, pero hay algo que me llama la atención, porque uno de sus oficios es que era carnicero y cocinero. De hecho, en la prisión estuvo haciendo esto. Y me llama la atención que varias veces, o sea, los enterraba en su sótano y le gustaba llevar a la gente, a policías, amigos, a su casa ahí para que comieran con él. De hecho, dicen que hizo una parrilla, ¿no? Y que después de que hizo la parrilla, bueno, enterró gente en la parrilla y después hizo la parrillada para que comiera la gente. Como esta idea de alguna forma hacerlos participar de lo que pudiera salir, ¿no? De esta descomposición al estar comiendo. Y me hizo pensar esto porque relacionando con, no sé, con aquí de Puebla, que están los monasterios, donde inventaron creo que el mole poblano, ven que las monjas cocinaban riquísimo y algo que hacían es que a las monjas las enterraban abajo de la cocina, dejando que se pudrieran para que las monjas comieran mientras estaban oliendo la pudrición de los cadáveres. Entonces, como esta idea de goza esto, goza la comida riquísima, pero también tienes que al mismo tiempo estar disfrutando el hedor. Entonces se me hizo, no sé si se puede relacionar o no, pero esta cuestión de alguna forma de hacerles partícipes a los demás de la corrupción que él está oliendo y que él está percibiendo. No sé hasta qué punto suceda esto. O sea, si uno, por ejemplo, si uno sabe que tiene algo sucio, algo echado a perder en tu casa, como que lo olieras más aunque no huela, ¿no? Tienes esta idea de que esto está pudriéndose, entonces en algún momento lo saco, pero lo estás percibiendo. ¿Qué será tener, pues no sé cuántos cadáveres, bueno, 36 cadáveres, a ver que se están descomponiendo? De hecho, sí se olía, porque uno de los policías dice que cuando los invita a pasar, alcanzas a oler algo pútrido que sale de los conductos del aire. Y él, ¿qué tan consciente es de esto? No sé hasta qué punto esto sea otra vez como hacer partícipe a la gente de esto sucio, de esto corrupto o de este resultado de sus obras. Otra cosa que me relaciona con esto es el cuento del gato negro de Edgar Allan Poe, cuando mata a su esposa y la cubre con la pared y también mata al gato y los cubre la pared y no solamente los mata y los esconde, sino que cuando llega la policía los invita a ver la pared. Entonces, maté a esta gente, invito a los policías a mi casa, los hago comer conmigo, los hago que pasen tiempo conmigo cuando están aquí los cuerpos, ¿no? Tal vez la burla de miren, lo hice tan bien que ni se van a dar cuenta aunque están encima de ellos. Entonces, no sé qué tan artístico es esto, pero sí hay una forma de alguna manera de compartirle a los demás y hacer partícipes a los demás de sus cuerpos, de sus cadáveres. Esto que mencionas, Débora, me hace un poquito recordar La carta robada, este texto de Poe y retomado por Lacan, ¿no? Donde, por otro lado, podríamos pensar, ¿no? También que una de las mejores formas de esconder algo es ponerlo a la vista de todos, ¿no? O sea, sí, ¿cómo sospechar de alguien Te invito a su casa. que te invita a tu casa, ¿no? Que te hace pasar? De hecho, ¿no? Lo tengo a la mano justamente. Hay un texto, ya está muy viejo, ¿no? De hecho, el libro por sí ya está muy viejo. Es un manual de criminología de Rodríguez Manzanera, un criminólogo mexicano. Y él establece, ¿no? Que justamente la peligrosidad está más relacionada con los niveles sociales, bueno, los niveles de sociabilidad altos, ¿no? O sea, divide al sujeto social, parasocial, asocial y antisocial, y manifiesta, ¿no? Que realmente la peligrosidad estaría más encontrada del lado de las personas sociales, ¿no? De las personas que se llevan bien con todos, que parecería que aparentan como que un estatus así como de bienhechores, ¿no? De yo soy amigo de todo mundo, ¿no? Y demás. Mientras que pues algunos sectores, ¿no? Como contraculturales, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, con los maras, sería como que demasiado fácil identificable, ¿no? O sea, ves a alguien con un tatuaje de un 18, un 13 Sur o un MS
y en automático, ¿no? Sabes que ya hay, corres peligro, ¿no? Pero si ves a una persona que te invita a su casa, que es muy amable, que forma parte ahí como del sector social, ¿no? De la comunidad donde vive, pues sí, hasta cierto punto podrías pensar, bueno, ¿qué ha de esconder esa persona? Seguramente nada, ¿no? Mira, me está invitando a su casa, ¿no? Si fuera un asesino seguramente se ocultaría y estaría ahí como que pensando en que nadie me cache, ¿no? Más, más que nada por la otra parte, ¿no? Y, perdón, eh, pensaba también un poquito, ¿no? Por otro lado, se puede leer en este texto freudiano sobre los caracteres, este pequeño articulito que tiene, ¿no? De los que delinquen por sentimiento de culpa, ¿no? También lo podríamos pensar así como tipo, bueno, te traigo a casa, ¿no? Para que descubras, ¿no? Lo que he hecho, hacer un llamado a la ley que intervenga, ¿no? Me aplique el castigo y que con este castigo ya una vez aplicado la culpa disminuya, ¿no? O sea, podríamos pensarlo hasta cierto punto ahí, ¿no? O lo que comentaba Javi. Eh, esta idea, ¿no? De, pues mira, el padre lo hacía, entonces ahora yo lo hago, pero en una posición activa, más pasiva, ¿no? El mandato del superyo en Freud, ¿no? Como el padre debes de ser, pero al mismo tiempo como el padre tienes prohibido ser, ¿no? Que también, no sé, creo que nos haría pensar muchas cosas alrededor de esto que es hasta cierto punto un poco raro, ¿no? El hecho de no esconder en plena forma, ¿no? Muy puntual sus delitos, sino como que dar un espacio de apertura a vengan y deleítense de esto también, ¿no? Yo decía del arte, lo decía por la película de Lars von Trier, o sea, y lo usé nada más como una manera de decir, bueno, ahí no digo que esté de acuerdo, tampoco en desacuerdo, no sé, pero bueno, en la película así lo presentan, entonces dije, bueno, es posible especular sobre una parte creativa, digamos, en estas acciones. Esa era un poco la propuesta y lo del arte, ¿no? No porque piense que hay en sí algo ahí. Pero bueno, también ahorita rápidamente esto que mencionaba Jacobo, de las personas que las más sociables son las que luego como que de las que hay que cuidarse o algo así, ¿no? Estoy parafraseando, pero hay en una entrevista también, en un comentario, y hacía el ejemplo de los perros, porque esta persona tenía perros. No Gacy, más bien el que estaba comentando, que dice, los perros cuando van a cazar disfrazan su olor. Por eso se revuelcan en un lugar donde haya heces, quizá de otros perros o alguna otra cosa. O sea, disfrazan su olor para como ser invisibles. Ese comentario surge en un comentario similar a lo que comentaba Jacobo, de que pues todo pues no tengo nada que ocultar, soy amigo, casi que amigo de todos, me involucro con pues aquí con la comunidad, hago trabajos de caridad, voy a los hospitales vestido de payaso para divertir a los niños, todo eso, ¿no? Y pues sí, creo que tiene mucho que ver con eso de por qué en su casa, aunque a mí me queda, igual sería pura especulación, pero pues me queda como también la cosa de que, bueno, pues sí hay un momento en el que alguien percibe un olor, pero él también era muy cuidadoso, digamos. En la entrevista que mencionaba con el FBI, decía que él echaba como lejía o algo así, no me acuerdo qué sustancia, ¿no? Justamente para deshacerse de eso. O sea, sí tenía como que, sí había una parte de que pues sí vengan, pero había algo también que no dejaba de querer ocultar, y eso me remite un poco a por qué ya una vez que ya agotó todas las opciones de apelación, todo eso, por qué empezó digamos, a disculparse o a declararse inocente de cada vez más asesinatos, ¿no? Hasta que ya prácticamente él no tuvo nada que ver, ¿no? O sea, pues ya qué más le da. O sea, y ahí, y sin embargo en eso, pues me parece que hay una historia, ¿no? Que quizá valdría la pena escuchar. Y bueno, y ya para terminar esta intervención sobre los objetos, ¿no? La calidad de objetos que le daba a sus víctimas. Otra vez en esta entrevista, cuando saca el libro
¿no? Un libro, un documento en donde está como todo su archivo y hay fotos de los, pues de las víctimas y él argumenta, no, es que yo no tengo memoria de ninguno de ellos, ¿no? Es que esto a mí no me dice nada. Son rostros y nombres, nada más, son fotografías. Y, o sea, sí, pero también me acordé un poco de la pintura de Magritte, ¿no? Esto no es una pipa. De alguna manera, pues, tiene razón, por decirlo así, pues no son personas, son fotos, son nombres, que a él, eso de que no le digan que no se acuerde, pues lo dudo mucho, pero bueno, ¿qué es lo que se está jugando ahí? Todo eso, ¿no? Y en su discurso, que otra vez, no porque considere que sea arte, ni siquiera por la referencia ahorita a Magritte, ¿no? Pero es esa otra parte, digamos, como creativa, que es la que me llama la atención. Ah, Sí. A ver, ¿qué? No, y que decías que el otro, el de Skin, ¿qué? Skin, con la piel que le quitaba los... Ah, sí, que se hacía los Sí, y vestidos de mujer, cinturones, ¿no? zapatos, pezoneras, o sea, sí hay quien hace algo, pues. Y de él Pero, no estoy diciendo que no, ujú. pero no sé, o sea, no veo más allá de esto, se me hace como una especie de comunión macabra, ¿no? Como esto de Tomás, comed, esto es mi cuerpo, pues Ujú. participemos estos muertitos todos. Es que yo tampoco digo que lo haya hecho, pero por ejemplo a mí me llama la atención que, o sea, de entrada él trabajando en la construcción y él hace de los cuerpos pues, parte de su cimiento, o sea, del cimiento de su casa, ¿no?